Feliz sábado, mis queridos hermanos. Con la gracia y la voluntad de nuestro Dios, nos encontramos nuevamente acompañándoles en un nuevo estudio de nuestra escuela sabática. Y en esta ocasión estaremos estudiando la lección número 12 bajo el título Los gigantes y la salud mental. Vamos a iniciar dando lectura a la introducción que se encuentra en el libro de Génesis 6:5. El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Pero muchos que profesan creer la verdad no quieren que Dios esté en sus pensamientos, más de los que los antediluvianos o sodomitas lo querían. Un pensamiento sensato de Dios, despertado por el Espíritu Santo, destruiría todos sus planes. El yo ha sido su Dios, su alfa y su omega. Los antediluvianos estaban completamente corrompidos. Sus mismos pensamientos y acciones estaban compenetrados al mal. Y eso no solamente se daba en algunos individuos, sino en la sociedad en conjunto. Y eso se produjo ya que los hombres rechazaron e ignoraron voluntariamente la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad también estaremos aprendiendo o conociendo cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblos de Dios de dar a conocer a las personas que están viviendo como los antediluvianos. Así que les invito a seguir conectados porque ya vamos a entrar con el desarrollo completo de esta maravillosa lección con la ayuda de nuestro maestro, nuestro hermano José Rentería. Y para ello les invito a que me puedan acompañar con una oración. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por habernos dado la vida hasta ahora, por habernos, Señor, dado el privilegio de estarnos gozando de un sábado más en tu santa compañía, Señor. Perdónanos, por favor, nuestros pecados y que tu palabra que se vaya a meditar el día de hoy sirva de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Quédate con nosotros, bendice al hermano y llena de conocimiento al hermano que va a dar la exposición de tu tema, sea con él y con cada uno de nosotros. Pedimos tu compañía y sé nuestro único director en esta escuela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestra hermanita Clarita Urrego. Mis hermanos, ya estamos aquí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que permite encontrarnos semana a semana para compartir su palabra. La semana anterior estudiamos los ídolos modernos y a su creador Tubal Caín, ¿cierto? Hoy seguiremos estudiando a la generación antediluviana, pero vamos a estudiar a los gigantes. El tema se titula Los gigantes y la salud mental. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos, cuando damos rienda suelta a la intemperancia? ¿Qué sucede cuando no estudiamos la Biblia? Hoy estudiaremos la maldad de los gigantes antediluvianos. Así que bienvenidos al estudio de la escuela sabática. No te olvides que en la parte de la descripción del video podrás encontrar la lección en formato PDF para que tú la puedas descargar y la puedas estudiar también junto con los hermanos. También vas a poder descargar el audio de la lección para que tú lo puedas compartir a través del WhatsApp. También vas a encontrar el himnario. Así que, mi querido hermano, allí tienes los materiales para que tú puedas trabajar dentro de tu iglesia, en el lugar donde te encuentres. ¿Cuál es el contenido de la lección? La lección tiene dos puntos muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice, origen de la corrupción de los gigantes antediluvianos. Y el segundo, transformación del carácter. Vamos a estudiar el primer punto
de la lección, o el primer subtema de la cual vamos a desarrollar, que se titula Origen de la corrupción de los gigantes antediluvianos. ¿Quiénes fueron los antepasados de los gigantes antes del diluvio? ¿Por qué eran conocidos? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1, 2, 4 y 5, que dice lo siguiente: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. En esos días, después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, hubo gigantes en la tierra. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. ¿Qué dice Salmos capítulo 10, versículo 4 al 9? Por la altivez de su rostro, el malo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tiene tus juicios muy lejos de su vista. Desprecia a todos sus adversarios. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Eso dice la palabra de Dios. Los versos nos hablan de la maldad. Es la maldad del ser humano en los días de Noé. ¿Cuál fue el problema en los días de Noé? Resulta que durante un periodo de tiempo, los descendientes de Caín y los descendientes de Set permanecieron separados. Los descendientes de Set, o los hijos de Dios, se esparcieron por los valles y llanuras, solo que fueron invadidos por los descendientes de Caín, o los hijos de los hombres, y tuvieron que escapar de la influencia que ejercía Satanás sobre aquellos descendientes de Caín. Por tanto, fueron a vivir a las montañas, los hermanos. Los descendientes de Set construyeron sus viviendas en las montañas, y conforme transcurría el tiempo, iniciaron una aventura y se mezclaron con los descendientes de Caín. Y vaya que los resultados fueron, mis queridos hermanos, pero funestos. ¿Qué dicen los versos? Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Dice Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 2, pero en la versión de la Biblia, versión traducción al lenguaje actual. Los descendientes de Set fueron tentados por Satanás y fueron atraídos por la belleza física de las hijas de los descendientes de Caín y se unieron en matrimonio con ellas. Los hijos de Set, mis queridos hermanos, cedieron a la tentación y desagradaron al Señor Jesucristo. Muchos de los que adoraban fielmente al Señor pecaron y cayeron en yugo desigual. Por tanto, perdieron ese carácter propio de los hijos de Dios, que era santo. Y fíjate, es aquí donde surge el matrimonio impío. Era un periodo de expansión acelerada de la población, sobre todo por su prolongada vida en el mundo antes del diluvio. ¿En qué consistía el yugo desigual? El yugo desigual consistía
en que se produjo el matrimonio mixto entre la piedad y lo impío. Algo que Dios expresamente prohíbe, tanto en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4, como en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, para lo cual te invito a leer. ¿Cuál fue el resultado del matrimonio entre los hijos de Dios o los hijos de Set con las hijas de los hombres o los descendientes de Caín? Fueron los gigantes, o los llamados Nefilim. ¿Te das cuenta? ¿Cómo eran las personas de aquel tiempo? Eran muchos hombres de gran estatura y fuerza, es decir, gigantes y guerreros. Gigante significa en hebreo Nefilim. Eso es lo que significa gigante. Por eso que escuchan muchas veces, ¿no es cierto?, hablar de los Nefilim o de los Nefilim. Ellos eran sabios y famosos por su sabiduría. Eran muy inteligentes, eran hábiles, ingeniosos para planear las más sutiles y maravillosas obras. Acuérdate que en aquel tiempo no había pasado todavía mucho tiempo desde la caída de Adán. Adán era alto, ¿no es cierto? A comparación del hombre actual, era gigante, ¿cierto? ¿Cuál era la altura de Adán? Era más del doble del hombre de hoy. O sea, su estatura era de 4 metros aproximadamente. Entonces se puede ver que existían los gigantes. Solo que hubo un problema. ¿Cuál fue ese problema? El problema era de que toda la sabiduría que Dios les había dado, la utilizaron para gloriarse ellos mismos. Ellos eran corruptos, llenos de maldad. ¿Te das cuenta? En lugar de ser sabios para Dios, eran sabios en maldad. Es por eso que Génesis capítulo 6, versículos del 4 al 5 dice, en la Nueva Traducción Actual, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, ¿te das cuenta? Dios otorgó ricos y variados dones a los antediluvianos. Dios estaba enojado con ellos. ¿Por qué se enojó Dios con los sabios y gigantes? ¿Sabes por qué se enojó Dios? Porque en lugar de dedicar los dones a su creador, se lo dedicaron al diablo. Los antediluvianos adoraban al Dios Yo. Utilizaron el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de edificios para sí. Ellos eran violentos, eran intemperantes, adoraban ídolos. Ellos comían carne, ¿cierto? Vivían en una tremenda competencia. Cada cual quería ser más poderoso y mejor que el otro en la decoración de sus casas, con las más hábiles obras del ingenio humano de la época. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Por ejemplo, si una persona construía su casa de 3 pisos, otro lo hacía de 4. Si el piso de la casa de uno era de cerámica, el otro lo hacía de porcelanato, y así sucesivamente. Por eso que vivían en competencia. ¿Te das cuenta? En conclusión, mis queridos hermanos, era una generación perversa. Y el salmista dice lo siguiente: el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de Él están tus juicios, que se burlan de todos tus enemigos. Y se dice asimismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y de amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia.
Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida, se agazapa listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra en su red. Dice el libro de los Salmos, capítulo 10, versículos del 4 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Fue tanta la maldad de los antidiluvianos que se olvidaron de Dios. Ellos no necesitaban de Dios. Sus dioses eran de maldad y sus frutos eran frutos de la carne. La insolencia, sus empresas, las burlas, las maldiciones, las mentiras. Eran asesinos, eran egoístas, violentos. Se jactaban de su fuerza y sabiduría. Se creían poderosos y pensaban que nada los podía destruir. Esa conducta fue la que desató la corrupción y pecados. Por tanto, hicieron que Dios se llenara de ira y los destruyera de una manera espantosa. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Vamos a la respuesta. ¿Quiénes fueron los antepasados de los gigantes antes del diluvio? Fueron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, o los descendientes de Set y las descendientes de Caín. ¿Por qué eran conocidos? Por su estatura, sabiduría y fuerza. Pregunta número 2. Estamos estudiando el origen de la corrupción de los gigantes antediluvianos. En cuanto a la religión, ¿qué pensamientos necios albergaban los antediluvianos? Vamos a estudiar Salmos, capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así se corrompieron. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23 dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles, dice la palabra de Dios. A ver, el texto clave de Salmos es no hay Dios. Es decir, los antidiluvianos negaban la existencia de Dios. Dicho en otras palabras, querían ver a un Dios visible, palpable para creer, ¿cierto? O sea, eran ateos, eran incrédulos, eran impíos. Y como para ellos no había Dios, ¿qué hicieron? Hicieron ídolos. ¿Quién fue el padre de los ídolos? Tubal-Caín, ¿cierto? Eso es lo que hemos estudiado. Ahora, ¿por qué rechazaban a Dios? ¿Acaso nadie les predicaba el evangelio? Los antediluvianos eran muy bendecidos, porque en aquel tiempo tenían el conocimiento cercano de Adán. Tenían una sabiduría extraordinaria. También recibieron el conocimiento de Set, de Enoc, de Matusalén, del mismo Noé. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno, dice Salmos, capítulo 14, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Por qué es necio el corazón que niega a Dios? ¿Sabes por qué? Porque primero niega lo que es totalmente evidente. Segundo, cree en el efecto sin causa. Tercero, niega que haya un ser supremo y una autoridad moral en todo el universo. Cuarto, cree solamente en aquello que se puede probar por medio de la ciencia. Quinto, quiere ejercer oposición y rebeldía contra Dios. Sexto, no acepta la existencia de Dios. Ahora, no solamente los antidiluvianos tuvieron ese comportamiento, también la sociedad actual lo tiene. ¿Te has dado cuenta? También lo hace, ¿cierto? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión.
Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles, dice Romanos capítulo 1, versículos de 21 al 23. Ellos pensaban ser sabios. Ellos decían ser sabios, pero eran necios. ¿Qué sucede cuando negamos a Dios? La mente se llena de oscuridad. Ya te dije que afirmaban ser sabios, pero eran necios, dice el verso. Los antediluvianos se creían muy inteligentes, pero eran necios, de mente oscura. Es verdad, tenían mucho conocimiento. Su capacidad era extraordinaria. La sabiduría estaba con ellos, pero Dios los consideraba necios, de mente oscura. ¿Qué decían ser los fariseos y maestros de la ley en tiempo de Cristo? Solo nosotros podemos interpretar la Torá. Así dice Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4, ¿cierto? ¿Qué dice el papado en la actualidad? El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Escribe Lucius Ferraris. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la existencia de Dios? Hay muchos, ¿no es cierto? Primero, si hay un universo, hay un creador. Segundo, si hay un diseño del universo, significa que hay un Dios que lo diseñó, hay un arquitecto. Tercero, si existe la naturaleza y el carácter humano, significa que hay un Dios creador. Y cuarto, si existe la ley de la moralidad, significa que hay un Dios gobernante. Entonces, mira, analizando estos pasajes, ¿a qué conclusión llegamos? Primero, que no hay nadie quien haga el bien. Es decir, el hombre caído está tan degradado que no hace el bien, y aún el bien que pueda hacer está dañado de maldad. Los pensamientos son malos. Segundo, el modelo de gobierno del diablo. ¿Cuál es el modelo de gobierno del diablo? El diablo, al rebelarse contra Dios, quería establecer en el cielo el mismo modelo de administración y de vida que ha establecido en la tierra. ¿Te das cuenta? Es por eso que decía que la ley de Dios nadie la podía cumplir. Dicho en otras palabras, el diablo quiso establecer un gobierno de libertinaje en el cielo. Y eso lo escribió nuestra hermana Elena G. de White. En las condiciones que prevalecieron en el mundo antediluviano, vieron ilustradas las consecuencias de la administración que Lucifer había tratado de establecer en el cielo, al rechazar la autoridad de Cristo y al desechar la ley de Dios. ¿Cuál es el tercer punto? Que el modelo satánico es un gobierno de fracaso. El diablo, con su forma de gobierno, lo único que hace es que la gente se rebele contra Dios. Es un gobierno rebelde que arrastra a las almas a la condenación eterna. El Señor vio la magnitud y la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Así dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Mis hermanos, el modelo de Satanás y el ejemplo de los antediluvianos es de depravación, cuyo fin es apartar a las personas de la santa ley de Dios. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición. Acuérdate de esos temas. ¿Cuáles eran? Era la transgresión de Adán y el asesinato cometido por Caín. Por ambos pecados, el Señor maldijo la tierra. Sin embargo, esta circunstancia todavía no había cambiado la degradación humana, ¿no es cierto? No había cambiado tanto. La atmósfera todavía estaba un poco pura. No había mucha contaminación. Solo habían pasado unas cuantas generaciones desde la caída de Adán. Pero lo que sí se desparramó fue la maldad. O sea, la gente no deseaba conservar a Dios en su corazón. Y de manera rápida negaron su existencia. Y al negar su existencia, hicieron ídolos. Hicieron imágenes para adorarlas.
Ellos querían un Dios visible, así como la gente en estos tiempos. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles, dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Hoy sucede lo mismo. El mundo fabrica ídolos con sus propias manos y la gente las adora. La gente está ahí adorando, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacen esos ídolos y esas imágenes? Manos pecadoras. Por eso que ves tanta idolatría, que es rebelión contra Dios, sin darse cuenta que aquellos ídolos no ven, no oyen, no hablan, no caminan, ni mucho menos piensan. Por tanto, igual a aquellas estatuas o ídolos o imágenes, son quienes los adoran. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra misión como reformadores adventistas es continuar anunciando al mundo que obedezcan a Dios y se vuelvan a sus caminos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En cuanto a la religión, ¿qué pensamientos necios albergaban los antidiluvianos? Ellos decían que Dios no existía, no había Dios para ellos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué vicios pervirtieron la razón y la conciencia de los gigantes antediluvianos y de otros también? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Levítico, capítulo 10, versículos del 9 al 10. Ni tú, ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar en la tienda de la reunión, no sea que muráis. Decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 16 dice lo siguiente: entonces lo llevó, y los amalecitas estaban esparcidos por toda esa tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por toda la gran presa que habían tomado de los filisteos y de Judá. Deuteronomio capítulo 29 versículo 18 dice: no hay entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno vuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones. No haya en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Lucas capítulo 17, versículo 27 dice: comían, bebían y se casaban, y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. En tiempo antediluviano, no toda la sociedad era idólatra, ¿cierto? En el estricto sentido de la palabra. Muchos de los que pregonaban adorar a Dios decían y alegaban que sus ídolos eran imágenes de deidad. Por eso que te estaba diciendo, era tan semejante a la sociedad actual. Entonces, a través de ellos, el pueblo podía formarse una idea más clara del ser divino. Eso era lo que pensaban los antediluvianos. Solo que esto era un tremendo engaño de Satanás. Toda esta idea era para menospreciar el mensaje de Noé. Es que Noé predicaba y adoraba a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo Cristo. Pero ellos trataban de representar a Dios a través de objetos materiales. Y eso fue lo que cegó sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Ya te dije que hoy día también la gente inventa imágenes, estatuas de metal, de yeso, que según ellos por su intermedio llegan a Dios. La sociedad actual, ¿qué hace o qué celebra? Fiestas patronales por todas partes. Y estas idolatrías ciegan las mentes humanas. Los antediluvianos dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. ¿Qué vicios fueron los que cegaron sus mentes? Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Allí está la respuesta. Tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán.
Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es impuro. ¿Cuáles fueron los vicios? Las bebidas alcohólicas. Alcohol significa espíritu malo. Por ejemplo, el vino fermentado, la cerveza, el ron, el destilado de caña o el yonque. ¿Qué más? La sangría. ¿Qué más? El pisco, el ron, entre otros. Es decir, estamos hablando de la borrachera, ¿no es cierto? ¿Qué hace el alcohol en tu cerebro? Te adormece, te nubla, ¿no es cierto? Esa mente ya no puede pensar bien y lo deteriora. Entonces, la orden de Dios es evitar las fiestas y las borracheras. ¿Qué más? Evitar la glotonería. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 30, versículo 16? Así que guió a David hasta los amalecitas, y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Salvo el remanente, la gente del mundo antiguo comían y bebían en exceso y con intemperancia. Mataban y comían carne de animales, aunque Dios no les había dado permiso para comer. Todo empezó con Jabal, ¿cierto? Sus apetitos corrompidos eran ilimitados. El apetito era voraz. Ellos se entregaron a una idolatría abominable. Fueron violentos y feroces y tan corrompidos a tal punto que Dios no pudo soportarlos por más tiempo. Los antediluvianos rebosaron la copa de la maldad, de tal manera que Dios limpió la tierra de la corrupción moral. Nadie en el diluvio, salvo Noé y su familia, se salvó. No había mente buena dentro de una sociedad corrupta. ¿Cuál fue la orden de Dios? Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios, para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. ¿En qué consistió la perversión antediluviana? El pecado de los antediluvianos consistió primero en adorar al Dios yo. O sea, pervirtieron lo que era lícito en sí mismo. Segundo, corrompieron los dones de Dios. La sabiduría dada por Dios fue usada para complacer sus deseos egoístas. Tercero, la glotonería. La satisfacción del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que los antediluvianos eran esclavos de Satanás. Ahora, ¿qué advertencia dio Jesús para el final de los tiempos? Veamos Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, también en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuál es la situación del mundo actual? El mundo actual adora al Dios yo. ¿Cierto? Se han corrompido los dones, intemperancia por todos lados, fiestas e idolatría sin barreras, alcoholismo, droga. ¿Habrá alguna diferencia con los antediluvianos? Claro que no, mis hermanos, no hay diferencia. En el mundo en que vivimos, salvo el remanente, nadie reconoce, nadie se da cuenta de las advertencias dadas por las señales de los tiempos, que pesan rápidamente y pasan también de manera veloz. Sus actitudes son cada vez de mayor violencia. Por tanto, no se diferencian de la actitud de los antediluvianos. Y así como los antediluvianos recién comprendieron la destrucción cuando vieron el diluvio, también el mundo de hoy recién se dará cuenta que la destrucción ha llegado cuando venga Cristo por segunda vez.
La gente no da importancia al juicio investigador, ¿cierto? Por el contrario, sigue en un estado de adormecimiento, de oscuridad y de incredulidad. Sigue adorando a sus ídolos. El diablo ha cegado sus mentes, por tanto, viven en total oscuridad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué vicios pervirtieron la razón y la conciencia de los gigantes antediluvianos y de otros también? Las fiestas, las borracheras, la glotonería, etc. Pregunta número 4. Vamos a seguir estudiando el origen de la corrupción de los gigantes antediluvianos. ¿Cómo se sintió Dios acerca de las acciones de los gigantes y por qué? ¿Qué oraron los fieles a Dios ante esta situación corrupta del mundo antediluviano? Vamos a estudiar Génesis capítulo 6, versículo 6. Y al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Salmos capítulo 103, versículo 13 al 14, y capítulo 119, versículo 126 dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley, dice la palabra de Dios. Dios ha dicho que es un Dios celoso, que castiga al desobediente y bendice al obediente. La maldad antediluviana se encontraba inmersa en una corrupción incontrolable y la intervención de Dios se iba a producir debido a la depravación de la sociedad. El Señor se sintió muy triste por el comportamiento y por las conductas del ser humano. ¿En qué condiciones se encontraban los antediluvianos? Primero, era de expansión demográfica, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Segundo, de libertinaje sexual, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo 2. Tercero, de actividad diabólica, de espiritismo, de brujería. Así lo dice el mismo Génesis capítulo 6, versículo 2. Cuarto, de corazones malvados, que solo pensaban en hacer el mal. Y como ya lo dijimos, corrupción generalizada y violencia. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 6? De la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la palabra de Dios. A veces pensamos y decimos, si Dios es inmutable, ¿cómo se lamentó de haber creado al hombre? ¿Te has puesto a pensar en este punto? ¿Será que el Señor no sabía lo que iba a suceder? No, mis hermanos, la respuesta es que el Señor lo sabe todo. El Señor está en todos lados. A veces nos equivocamos al pensar que Dios se equivocó al crear al hombre. El verso dice que el Señor nos habla en un lenguaje totalmente humano para que podamos entenderlo. Lo que pasa es que a Dios le preocupa el pecado humano. No es que el Señor se arrepintió, ¿no es cierto? El tema es que Dios comunica a las personas el profundo dolor que experimenta por culpa de la maldad humana. O sea que Él se apena porque nosotros pecamos. ¿Te das cuenta? Es como un padre que siente dolor cuando su hijo le desobedece. Es decir, el verso presenta a un Dios muy cercano a la humanidad, que nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones. ¿Te das cuenta? Todo pesar de Dios era por la perversión del hombre. Ahora, dentro de el inmenso número de habitantes, hubieron 8 personas que conformaron el remanente de Dios. Solamente 8. Estas personas vivían en total comunión con el Señor, eran justos y hallaron gracia ante los ojos del Señor. ¿Quiénes fueron estas personas? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así lo escribe Génesis, capítulo 7, versículo 7. En total fueron 8 las personas que se salvaron. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, así lo dice. ¿Qué hacían estas almas al ver la perversión antediluviana? Salmos capítulo 103, versículos
del 13 al 14, dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Noé y su familia agradaba a Dios, porque eran fieles, eran obedientes, guardaban el día sábado. Ellos obedecían los 10 mandamientos de la ley de Dios, estaban en total comunión con el Señor. El sábado era su delicia. ¿Cuál era la oración del remanente en aquellos días? Dios mío, ya es hora de que actúes. Dice Salmos capítulo 119, versículo 126 de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Es una oración con mucha valentía. El remanente se desespera y se indigna porque nadie obedece a Dios. Todo está corrompido. El remanente suplica con mucha valentía. Es como decir: Señor, el mundo está negando tu autoridad, nadie respeta tu ley, por favor, actúa, interven, pon de manifiesto tu gran poder y gloria, haz justicia a este mundo corrupto. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, el pueblo de Dios tiene que vivir en estricta obediencia. El pueblo de Dios tiene que vivir orando a cada momento, alabando a Dios en todo lugar, predicando la palabra de Dios, pidiendo a Dios su protección. Es que estamos viviendo en los últimos días de la historia del hombre, ¿cierto? Vivimos en un periodo de total pecado y corrupción. El remanente vive una lucha espiritual con el enemigo de Dios. Es por eso que el Señor, antes de su muerte, pidió protección para ellos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice Juan capítulo 17, versículo 15. Cada creyente de fe es un soldado de Cristo, que está luchando para salvar almas para Dios, tal cual lo hizo Noé en su momento, que pedía que Dios intervenga porque su ley era totalmente pisoteada. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo se sintió Dios acerca de las acciones de los gigantes y por qué? Se sintió preocupado y triste por la desobediencia del ser humano. ¿Qué oraron los fieles a Dios ante esta situación corrupta del mundo antediluviano? Pidieron su intervención. Dios mío, ya es hora de que actúes, pues nadie cumple tus mandatos. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo Transformación del carácter. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué influye fuertemente en el carácter y la salud mental? Estudiaremos el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7, que dice lo siguiente: porque tal como piensa en su corazón, así es él. Te dirá: come y bebe, pero en su corazón no estará contigo. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8 dice: deja el impío su camino, y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. ¿Quién tendrá de él misericordia? Y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de los dones más extraordinarios que Dios ha dado al ser humano es la capacidad de aprender, es la capacidad de pensar, de elegir y de razonar. El ser humano es el único que puede razonar aquí en la tierra. Son nuestros pensamientos que se convierten en un reflejo de lo que realmente somos. Pero ¿qué influye en el carácter y la salud mental? Es la salud del cuerpo físico. Cristo dijo que somos templo del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿cierto? Y para que seamos templo del Espíritu, nuestro cuerpo tiene que ser muy bien cuidado. Por ejemplo, ya hemos estudiado cuán perjudicial es la carne de animales para el cerebro, ¿cierto? Entonces, si nos abstenemos de comer cosas dañinas, nuestro cuerpo estará sano, por tanto nuestro espíritu también lo estará. Porque tal como piensa en su corazón, así es él. Te dirá: come y bebe,
pero su corazón no estará contigo, dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Fíjate, nuestra mente es poderosa y nos convertimos en lo que pensamos. Cada creyente de fe es conocido por sus acciones y debemos darnos cuenta que las acciones comienzan con nuestros pensamientos. Todo tiene que ver con nuestra forma de vida, preparación y obediencia hacia Dios. Es por eso que el verso nos dice y nos pone un ejemplo. Así Él te dirá, come y bebe, pero su corazón no estará contigo. Claro, Él te habla de labios para afuera, pero su corazón dice otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, conforme a la verdad de Dios, esta verdad convierte al hombre y comienza la transformación del carácter. Y esto tiene sus resultados. ¿Cuál es el resultado? Con la obediencia se incrementa la comprensión, por tanto la mente y la voluntad de Dios llegan a ser totalmente del creyente. Entonces, cuando buscamos el consejo de Cristo, el discernimiento también crece, y crece constantemente. Todo está bajo la dirección del Espíritu de Dios. Allí es donde se produce un desarrollo general de las facultades mentales, que son consagradas a Dios. Fíjate, mucho tiene que ver la alimentación y el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aconseja el Señor? Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8 dice, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. El Señor dice, deja el pecado y reforma tu manera de pensar. El Señor dice, pregunte por las sendas antiguas y caminen por ellas, dijo el Señor en Jeremías capítulo 16, versículo 16. La educación que brinda nuestro Señor Jesucristo es de carácter general y total. ¿Sabe, mi hermano? Entre el cuerpo y la mente existe una estrecha relación. Por tanto, si queremos alcanzar un alto nivel de capacidades morales e intelectuales, debemos someternos a las leyes que gobiernen nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, dar inicio a la reforma pro salud. Es verdad, la reforma pro salud es muy amplia, ¿no es cierto? Pero debemos comenzar a transformar nuestra manera de pensar. Cuando nuestro cuerpo está bien, cuando el cuerpo físico está bien cuidado, el Espíritu de Dios morará en él y transformará el carácter. Es que para alcanzar un carácter fuerte y bien equilibrado, debemos ejercitarnos y desarrollar nuestras fuerzas, tanto mentales como corporales. No te olvides que somos soldados de Cristo y como tal debemos estar muy bien preparados para enfrentar al enemigo, ¿no es cierto? Cada soldado se prepara para ir a la guerra y el soldado de Cristo también lo hace. ¿Te das cuenta? El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Eterno. Así dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. ¿Has escuchado decir que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana? Pero el Señor dice, cuando vives de la mano de Dios, cuando se cierra una ventana, Dios abre todas las puertas. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque Dios no piensa como humano. El pensamiento humano es diminuto en comparación a los pensamientos de Dios. ¿Quién de nosotros no ha sido sometido a pruebas? Todo, ¿cierto? Entonces, el Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Solo que muchas veces no entendemos los pensamientos de Dios. En cada prueba se va mejorando nuestro carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos lo va a decir.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay espada que haga lo que hace la palabra de Dios. No lo hay, mi querido hermano. Cada creyente de fe mejora su forma de pensar, aceptando las verdades del Evangelio. Y por más duras que éstas sean, cada vez lo irán puliendo. Esa mente irá mejorando. Y la hermana Elena G. de White lo dice: al superar las debilidades del carácter vacilante, la piedad y la devoción continua establecen tal relación con Jesús, que la persona llega a tener la mente de Cristo. Además, al desarrollar claridad de percepción y también principios firmes y saludables, el creyente llega a ser uno con Jesús, quien le imparte la sabiduría que procede de Dios, fuente de toda luz y comprensión. Eso nos dice nuestra hermana Elena G. de White. ¿Quién de nosotros no se ha sentido humillado por la palabra del Señor? Mucho, ¿cierto? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que la palabra de Dios hace un diagnóstico de nuestra condición y la hace con mucha precisión para luego transformarnos. Es allí donde Dios muestra su poder, su intensidad y su precisión. Eso lo hace mediante el Espíritu Santo. La palabra de Dios trae verdadera salud, trae fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. Así dice Salmos capítulo 1, versículo 3. Tiene poder sanador y tiene poder para liberarnos de la opresión, como lo dice Mateo capítulo 8, versículo 8. Nos purifica. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. La palabra de Dios es nuestra consejera, nos mantiene lejos del pecado, y cuando nos deleitamos en la palabra de Dios se convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. Así lo escribe Salmos capítulo 119, versículo 24. Es el medio para la santificación, es la fuente de crecimiento espiritual del creyente de fe y edifica la fe. ¿Qué más? Santifica los alimentos que comemos. Así lo escribe 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Y así, entonces, mis hermanos, busquemos a Dios a cada momento y en todo lugar. Vamos a la respuesta. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué influye fuertemente en el carácter y la salud mental? Es la alimentación moderada y saludable. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Solo, ¿cómo es posible mantener pensamientos puros? ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios para sus semejantes que viven como los antediluvianos? Estudiaremos el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Estamos prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, y también versículo 19. ¿Qué nos dice? Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo prevengas, ni les hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Y si tú previenes al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Y tú habrás librado tu vida, dice la palabra del Señor. Somos soldados de Cristo, ¿no es cierto? Y debemos caminar con nuestras armas. Solo que esas armas no son materiales, sino espirituales, aptas para la guerra espiritual. La lucha es con los malos pensamientos, contra los frutos de la carne. ¿Cierto? Siendo obedientes a los mandamientos de Dios, seremos vencedores. Vamos a vencer el mal. Es decir,
a cada tentación. Hay que decir, no, mi querido hermano, a las tentaciones. Nuestra mejor estrategia la mostró el Señor Jesucristo. El Señor mantenía su mente ocupada para poder mantener los pensamientos puros. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6 en la Biblia traducción al lenguaje actual? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es derribar las falsas doctrinas, el egoísmo, el orgullo, el yo, la idolatría, entre otros. Todos estos males son los que luchan contra el conocimiento de Dios y mantienen a la gente con pensamientos impuros. Entonces, fíjate, el fin es meter en la prisión a todo lo malo y transformarlo en bueno. Es decir, convertir lo malo en bueno. Por ejemplo, transformar a una persona que es egoísta en persona bondadosa, o llevarla a la obediencia de Dios, como dice el verso. Entonces, cuando eso sucede, el creyente de fe resiste al mal, y Santiago lo aconseja de esa manera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Así dice el capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo resistir al diablo? Primero, obedeciendo a Dios. Es decir, permanecer dentro del cerco de la ley de Dios, haciendo su voluntad. Obedecer hasta los más pequeños detalles dados por Jesús. Segundo, enfrentando al diablo para que huya. Con Cristo somos vencedores y venceremos al mal. Solos no podemos. Todo creyente de fe debe estar constantemente en guardia y velar para que el mal no ingrese a nuestra mente. Tercero, tenemos que ser amigos de Dios. Somos amigos de Dios cuando hacemos sus obras, cuando guardamos el sábado, cuando nos presentamos como ofrendas vivas ante Él, dejando de hacer el mal y cambiando nuestra manera de pensar. Cuando somos amigos de Cristo, dejamos todas las cosas del mundo. Cuarto, debemos orar por el auxilio divino y al mismo tiempo resistir resueltamente toda inclinación a pecar. Debemos arrepentirnos y humillarnos ante Cristo. La única manera para que Dios sea nuestro amigo es confesar nuestros pecados, humillarnos y arrepentirnos de todos nuestros males. Es decir, entregar nuestro corazón al Señor para que Él cambie nuestro comportamiento y también nuestro carácter. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios ante las almas? Ezequiel lo va a explicar claramente en el capítulo 3, versículo 18 y también el 19 de la traducción al lenguaje actual. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada, dice la palabra de Dios. Ajá, aquí hay algo interesante que debes conocer. Todo siervo de Dios que conoce las consecuencias del pecado y no las da a conocer al mundo, tendrá sus consecuencias. El Señor manda a revelar la verdad, por más dura que ésta sea. El creyente de fe no tiene por qué guardar nada. Tiene que dar a conocer al mundo el juicio de Dios. ¿Te das cuenta? El creyente tiene que ser sincero y tiene que dar ejemplo en su vida. Es decir, no solamente ser teórico, sino también práctico. Nuestra hermana Elena G. de Guay nos sigue aconsejando. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. La palabra de Dios
debe predicarse con todo convencimiento. Los 10 mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús deben ser expresados con mucha claridad. El deber del pueblo de Dios es luchar para que los miembros de la iglesia y los que no trabajan por la obra de Dios comprendan y obedezcan los requerimientos de la ley. Dicho en otras palabras, tenemos que magnificar los 10 mandamientos, porque eso es lo que manda el Señor. Tenemos que engrandecer la ley del Señor. Debemos hablar a la gente sin temor, que vivimos en un periodo de juicio y que el sábado es el día santo del Señor. Eso es lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano, no durmamos. Ya lo dice el verso, ¿no es cierto? Ya lo dijo también el espíritu de profecía. Hay predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. En conclusión, todos están dormidos. No hay luz, hay oscuridad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Solo, ¿cómo es posible mantener pensamientos puros, enfrentando y resistiendo el pecado y al diablo? ¿Cuál es la responsabilidad del pecado de Dios para sus semejantes que viven como los antediluvianos? Es predicar el juicio de Dios. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final de la lección. Estamos estudiando el subtítulo Transformación del carácter, sobre qué se debe meditar para tener buena salud y hacer buenas obras. Vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. ¿Qué nos dice? Por nada estáis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. A ver, cuando venimos a Cristo, reconocemos que Él murió por nosotros, ¿cierto? Cada siervo de Dios debe estudiar la palabra del Señor. Tiene que estudiar el Evangelio para comprender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Mi querido amigo, jamás entenderás cuánto sufrió Cristo por nosotros al morir en la cruz si no escudriñas las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando meditamos en Jesús, obedecemos sus órdenes y nuestro cuerpo será ofrecido en sacrificio vivo para el Señor. ¿Cómo? Estudiando el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo las leyes de la salud, dedicando tiempo y reflexión a las necesidades del cuerpo, a su cuidado, a las leyes de la digestión. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no pide otro tipo de sacrificios, sino que nosotros nos presentemos como templo donde mora el Espíritu Santo. Y cuando obedecemos sus órdenes, somos muy bien recompensados. ¿Sabes con qué, mi querido hermano? Con claridad de pensamiento y fuerza mental. Es por eso que los versos de 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dicen: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, el Señor nos ha comprado con su sangre. Y si nos ha comprado con su sangre, somos de su pertenencia. Cristo quiere que le adoremos predicando su palabra, que meditemos en su vida y en su sufrimiento para salvarnos de la muerte. Cada siervo debe estar motivado por el amor de Dios que ha recibido la muerte de Jesús. Mis hermanos, debemos estar motivados por ese gran regalo que nos ha hecho el Señor. La muerte de Cristo
Es una demostración del amor de Dios para con todos, para que todo aquel que crea en Él pueda encontrar la salvación. Jesús nos dio nueva vida, no para que la vivamos para nosotros mismos o como nos plazca, sino para que vivamos para Él. Por amor a Cristo, tenemos que esforzarnos para vivir una vida digna, tal cual la requiere Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo de no ingerir alimentos dañinos y para que nuestra mente esté lúcida. ¿Te das cuenta? Eso es vivir para Cristo. Y aquí viene una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos viviendo para Cristo? Entonces, fíjate, en cada peldaño que ascendamos, Cristo está presente. Por tanto, si vivimos en Jesús, no hay de qué preocuparse. Y los versos lo dicen. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. El Señor requiere que confiemos en Él toda nuestra vida. ¿Qué dice el Señor? No se preocupen por nada. Este es un mandamiento que Dios da a su pueblo para que estén en total comunión con Él. Oren por todos, dice. La oración no solamente debe ser en la mañana o en la tarde, no. La oración debe ser constante, agradeciendo por todo, por los alimentos, por el trabajo, por el techo, por la salud, por nuestros hijos, etc. ¿Qué más? Concéntrese en la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios y meditar en ella es muy importante para el Hijo de Dios. Esto permitirá poder discernir lo malo de lo bueno. Debemos hacer grandes esfuerzos por dirigir la mente hacia lo que inspire pensamientos puros y santos, que nos aparten de lo impuro y también de lo falso. Solo así seremos transformados. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante con nuestra preparación, tanto física como mental, porque eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, no te preocupes, porque cuando ya estás con Cristo, el resto viene por añadidura, ¿no es cierto? El Señor nos da los dones que nosotros le pidamos para poder hacer su obra. Entonces, tenemos que pedir al Señor. ¿Cómo respondemos a la pregunta? ¿Sobre qué se debe meditar para tener buena salud y hacer buenas obras? Se debe meditar en Jesús, mis queridos hermanos, en su vida, en sus obras, en sus milagros, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y también en su segunda venida. A ver, ¿qué decir de la lección? El aprendizaje ha sido bueno. Hemos aprendido el origen de la corrupción de los gigantes antediluvianos. Antes del diluvio, había gente de gran estatura, eran gigantes, eran personas muy sabias. Dios les había dado esos dones, mucha inteligencia. Solo que esa sabiduría la utilizaron para hacer el mal. Esta gente era valiente y también era guerrera. Esta gente nace de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, o de los descendientes de Seth con las descendientes de Caín, para entenderlo mejor. Todo era corrupción, todo era maldad, y por esa maldad y desobediencia Dios envió el diluvio, que destruyó a toda esta generación. Solamente se salvaron 8 personas que formaban el remanente de Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo, venimos llenos de maldad, llenos de desobediencia, y Cristo transforma nuestro carácter.
El Señor ha dado su vida por nosotros. Pero ¿qué significa eso? Significa que todos hemos sido comprados por su sangre. Ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor nos reclama como suyos. Solo que la gran mayoría no acepta este precioso regalo. Cristo murió para darnos vida, pero aquel que no la recibe está condenado a morir para siempre. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que debemos esforzarnos por mantener la mente lúcida y el pensamiento puro. El Señor dice que todo hábito que perjudique la salud reacciona sobre la mente, por tanto la perjudica. El cerebro es quien controla todo nuestro ser. Por tanto, si no cambiamos los malos hábitos físicos, especialmente la alimentación, el cerebro se verá afectado. Por tanto, impedirá que se alcance aquello que se desea, que es una buena disciplina mental. Entonces, mi querido amigo, es necesario hacer todo cuanto podamos para conservar la salud. Solo así podemos pedir con fe a Dios que bendiga nuestros esfuerzos. ¿Tú crees que el Señor, si vamos un mal estilo de vida, va a bendecir nuestros esfuerzos? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Acuérdate que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu more, ese templo tiene que estar muy bien cuidado, muy bien purificado. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Amén. Hoy se desarrolló un tema fundamental para nuestras vidas. Si ocultamos el yo en Cristo, espontáneamente brotará el verdadero amor y se realizará la transformación completa de nuestro corazón, alma y carácter. Debemos olvidarnos del yo y poner a Dios en primer lugar. Y ya que estamos en los últimos días de esta tierra, debemos levantar el estandarte que dice: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que todo lo meditado haya sido de provecho para nuestra vida espiritual. Para concluir, acompáñenme con una oración. Querido Dios, Señor, te damos las gracias por habernos impartido tu palabra y por habernos hecho gozar de un día de reposo más junto a nuestros hermanos, Señor. Que todo lo meditado, estudiado, se haya quedado y reposado en nuestros corazones. Ayúdanos siempre a cumplir tu voluntad, a caminar de tu mano y siempre realizar las cosas correctas, aún más que ya estamos viviendo en los últimos días, Señor. Guárdanos y bendícenos siempre. Te suplicamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén.